Hola a todos, continuamos con la lectura del libro Cambie su mundo de John Maxwell y Rob Hoskins. Capítulo 2. Conviértase en un catalizador del cambio. Las personas que están lo suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que normalmente lo cambian. Steve Jobs. ¿Qué significa ser un catalizador del cambio? La definición más común de la palabra viene de la química, donde un catalizador es una sustancia que causa o acelera una reacción química. Sin embargo, cuando Rob y yo usamos la palabra catalizador, estamos describiendo a una persona que genera un cambio positivo en su mundo a través de sus ideas, acciones e influencia. Cuando se trata de lograr un impacto positivo en el mundo, el cambio solo se produce cuando alguien, en algún lugar, asume la responsabilidad de cambiarse a sí mismo y actúa para que otros también cambien. Sin las lecciones de alguna persona, el cambio no ocurre. Un chico del campo con la vocación de ayudar. A menudo pensamos que cambiar el mundo es una tarea inmensa que requiere grandes planes, grandes equipos y enormes recursos. Sobreestimamos la importancia de los grandes sucesos y subestimamos el valor de las pequeñas acciones que se realizan para ayudar a los demás. Algunos de los más grandes catalizadores del cambio en el mundo dieron pequeños pasos que parecían insignificantes en su momento, sin fanfarria, reconocimiento ni recompensa. Simplemente permitieron que un paso llevara a otro, lo cual en última instancia condujo a un gran cambio. Un excelente ejemplo de eso es Norman Borlaug. Cuando Rob habla en público sobre el cambio, a veces le pide a su audiencia que nombre a la persona más importante del siglo XX. No sé cuál será su respuesta a esa pregunta, pero en opinión de Rob, esa persona es Borlaug. Norman Borlaug nació en 1914 y creció trabajando duro en la granja de su familia en Iowa. Su abuelo lo animó a continuar su educación después de la secundaria, así que obtuvo un título en silvicultura en la Universidad de Minnesota. En un momento dado, tuvo que dejar la universidad para trabajar, ganar dinero y poder completar sus estudios. Sus compañeros de trabajo eran pobres y comprendió que pasaban hambre. Cuando podían conseguir comida, el impacto positivo era tal que Borlaug nunca lo olvidó. Expresó: vi cómo la comida los cambiaba. Todo eso me dejó cicatrices. También lo inspiró a continuar su educación y finalmente obtuvo títulos de posgrado en fitopatología. Después de graduarse en 1942, en medio de la Segunda Guerra Mundial, trabajó durante 2 años con la compañía DuPont en el campo de los compuestos químicos para apoyar el esfuerzo bélico del país. Sin embargo, su deseo de ayudar a las personas que pasaban hambre nunca lo abandonó. Se unió al proyecto de la Fundación Rockefeller contra el hambre en México para así poder ayudar a países que tenían dificultades en producir suficientes alimentos para su gente. Borlaug pasó incontables horas en los campos, día tras día, y cruzó diferentes variedades de trigo para desarrollar plantas que pudieran producir más. Su trabajo era duro y durante décadas no fue reconocido. Además de su experiencia personal con la escasez de alimentos, Borlaug tenía una motivación adicional. A finales de la década de 1940, el ecologista William Vaught escribió un libro titulado Camino de Supervivencia, en el que advertía que la humanidad estaba peligrosamente cerca de agotar sus recursos. A finales de la década de 1960, cuando la población del planeta superaba los 3.000 millones de personas, algunos científicos afirmaron que la escasez de alimentos debido a la superpoblación sería inevitable. Paul R. Ehrlich, biólogo de la Universidad de Stanford, escribió The Population Bomb, cuyas palabras iniciales fueron: la batalla para alimentar a toda la humanidad ha terminado, lo que significaba que había fracasado. Predijo que cientos de millones de personas morirían de hambre en la década de 1970, incluyendo 65 millones de estadounidenses. Creía que la India estaba condenada
y que Inglaterra no existiría en el año 2000. Estaba convencido de que el mundo estaba al borde de un colapso total de la capacidad del planeta para sustentar a la humanidad. Mientras Ehrlich y otros señalaban problemas y predecían catástrofes, Borlaug se dedicó a trabajar. Hizo lo que podía hacer. Usó su conocimiento de las plantas y su pasión por el cambio y ayudó a crear variedades de trigo que podían producir más. Luego de años de trabajo sosegado, desarrolló una variedad de trigo que triplicó o cuadruplicó su producción en una misma parcela. A principios de la década de 1960, muchas granjas en México utilizaban las innovaciones de Borlaug y la producción de trigo se había sextuplicado en comparación con los primeros años de la década de 1940, cuando llegó a México. En vista de que Borlaug había sido un catalizador del cambio y había ayudado a evitar que millones de personas en México pasaran hambre, los gobiernos de la India y Pakistán le pidieron que los ayudara. El crecimiento de la población de la India estaba superando su capacidad de obtener cosechas suficientemente abundantes para alimentar a sus ciudadanos. Una vez que comenzaron a utilizar las semillas que Borlaug desarrolló en México, también la India evitó la crisis. Debido a su trabajo innovador, Borlaug es considerado el padre de la Revolución Verde. Se ha reconocido que su labor científica salvó cientos de millones de vidas al evitar la escasez de alimentos. Hay incluso un 50% de posibilidades de que usted y yo hayamos consumido granos que descienden de alguna de las variedades que él desarrolló. En 1970, Borlaug fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por sus contribuciones a la producción mundial de alimentos. El Comité del Nobel expresó: más que cualquier otra persona de esta era, ha ayudado a proveer de pan a un mundo hambriento. El presidente del comité, As Lyonnes, citó a Borlaug: estoy impaciente y no acepto la necesidad de que los cambios y la evolución para mejorar la agricultura y la producción de alimentos de los países emergentes sean lentos. No hay tiempo que perder si consideramos la magnitud del problema mundial de la alimentación y la población. La clave de ese cambio fueron las pequeñas y sosegadas acciones que Borlaug realizó día tras día. Es revelador que cuando la notificación de que había ganado el premio llegó a su casa, a las 4 de la mañana, Borlaug no estaba allí. Ya había salido esa mañana temprano para trabajar en el campo de trigo y continuar con las pruebas de los cultivos. El cambio no se produce por sí solo. Norman Borlaug era una persona de acción. No solo sintió suficiente dolor como para buscar el cambio y vio lo suficiente para desearlo, aprendió lo suficiente para querer cambiar y recibió lo suficiente para poder hacerlo, sino que también fue lo suficientemente activo para generar el cambio. Se convirtió en un catalizador y el trabajo que hizo no solo cambió su mundo, sino que también cambió nuestro mundo. Y no se deje engañar por los títulos universitarios, su Premio Nobel de la Paz, ni por la magnitud del impacto que logró. Su trabajo a menudo pasó inadvertido y no fue debidamente reconocido. Las pequeñas acciones que realizó día a día y que lo convirtieron en un catalizador del cambio ocurrieron en campos de cultivo bajo el sol ardiente, no en una torre de marfil, pero aún así cambiaron su mundo. La conductora del ferrocarril subterráneo, Harriet Tubman, dijo: todo gran sueño comienza con un soñador. Recuerde siempre que usted tiene dentro de sí la fuerza, la paciencia y la pasión de alcanzar las estrellas para cambiar el mundo. Aunque eso es cierto, para hacer realidad el sueño, también debe actuar. Muchas cosas en la vida simplemente suceden, pero el cambio positivo no es una de ellas. Cambiar cualquier cosa en nuestro mundo requiere que alguien sea el catalizador de ese cambio. Cuando se trata de cambiar nuestro mundo, la primera persona que se transforma es el catalizador, el agente de cambio, y luego el cambio se extiende. Eso no sucede a menos que comience dentro de una persona. En mi caso, el proceso de convertirme en un catalizador ocurrió de la siguiente manera. El cambio comienza cuando uno se interesa. Quiero marcar la diferencia.
Cuando se le dice a alguien que puede ser un catalizador del cambio, la afirmación puede resultar intimidante, puede parecer algo inalcanzable o demasiado grandioso. C. W. Vanderberg escribió: amar al mundo entero no es una tarea para mí. Mi única y verdadera preocupación es mi vecino de al lado. Sin embargo, lo cierto es que interesarse a menudo comienza así de sencillo. Los inicios de la transformación son modestos y están al alcance de todos. Es simplemente pensar, quiero marcar una diferencia. Si usted siente ese interés, tiene el potencial para cambiar el mundo. ¿Quiere lograr de alguna manera un cambio positivo en algún área de su mundo? Si su respuesta es afirmativa, entonces tiene lo necesario para convertirse en un catalizador. Cuando el presidente John F. Kennedy anunció la creación del Cuerpo de Paz, afirmó que todos llevamos dentro un discurso sobre cambiar el mundo. Creo que en su interior usted tiene una semilla para cambiar el mundo. Solo tiene que nutrirla para que crezca. El cambio defiende una causa. Hago algo que marque la diferencia. A medida que la semilla del cambio crece en su interior, se vuelve más perceptible. Usted comienza a entender lo que hay que hacer. Se conecta con una causa que viene del corazón y comienza a actuar. Empieza a hacer cosas que tienen un impacto positivo. La mayoría de las veces son cosas pequeñas y eso está bien. Haga suya la sabiduría que afirma: no menosprecien estos modestos comienzos. Las pequeñas acciones realizadas sistemáticamente conducen a grandes cambios. En abril de 2020, durante la pandemia de la COVID-19, un amigo realizó una modesta acción que tuvo un gran impacto en la vida de otra persona. Kevin Rathel se encontraba hospitalizado con ventilación mecánica en Orlando, Florida. Los médicos habían intentado casi todo lo posible para salvarlo, pero sin éxito. Parecía que iba a fallecer. Pero entonces mi amigo James Crocker vio un mensaje en Facebook. Los doctores de Rathel querían intentar un último tratamiento para salvarlo: darle plasma de alguien que se hubiera recuperado de la COVID-19. Buscaban a un donante de plasma. James decidió que, si era el tipo de sangre correcto, se brindaría para el procedimiento. Lo era y lo hizo. James condujo hasta Orlando desde su casa en el sur de Florida. Y funcionó. En pocas horas, Rathel recobró la conciencia y comenzó a mejorar. Al dar ese paso, James había salvado una vida.